Bien, pues vamos a empezar a explicar todas las herramientas que tiene GeoGebra, o más bien las principales herramientas con las que podemos trabajar en GeoGebra. Ya habíamos dicho que las herramientas están agrupadas en botones en la barra de herramientas que tenemos aquí en la parte de arriba. Vamos a empezar entonces con algunas de las más básicas. Tenemos en el tercer botón las herramientas de líneas. Tenemos, por ejemplo, que podemos trabajar con una recta, con un segmento de recta o con un segmento de longitud dada o una semirrecta. Vamos a trabajar, por ejemplo, ahorita una recta. La vamos a seleccionar de la barra de herramientas. Vamos a dar un clic en cualquier parte del plano. Vamos a dar otro clic y entonces tenemos una recta que es prácticamente infinita porque no tiene inicio y no podemos identificar su fin, pero nos ayuda a precisamente trazarla para poder hacer referencia a más objetos. También tenemos, por ejemplo, un segmento, que ese sí nosotros podemos determinar el inicio y el fin del segmento también. También tenemos un segmento de longitud dada, en el cual nosotros podemos dar un clic para poder marcar el inicio de la recta, y después me va a preguntar cuál es la longitud que quiero que tenga esa recta. Recuerden que en GeoGebra trabajamos con unidades, entonces tenemos aquí en los planos las unidades que podemos utilizar, y yo le voy a dar clic y le voy a decir que voy a querer una longitud de 5 unidades, le voy a dar OK, y tenemos entonces aquí un segmento de 5 unidades exactas. También vale que nosotros utilicemos, por ejemplo, números con decimales. Voy a dar un clic ahí, ahora en 3.6, y tenemos entonces también un segmento de 3.6 unidades ahí también. Tenemos las herramientas de punto. Bueno, ahorita me las voy a saltar un poquito para poder ejemplificar los demás. Tenemos entonces ahí las rectas, una semirrecta, que es, por ejemplo, yo puedo dar un clic aquí y otro acá. Vean cómo sí podemos ver el origen de la recta, pero su fin no lo podemos ver tampoco. Entonces tenemos una recta, una semirrecta, un segmento planteado por nosotros como con el inicio y el fin del segmento lo dimos nosotros. Y acá tenemos dos segmentos de longitud dada, es decir, que nosotros escribimos en el cuadro de diálogo de cuánto queríamos que midieran los segmentos, y también una semirrecta en donde nosotros podemos identificar el origen de la semirrecta, pero no su final. Después vamos aquí a las líneas que hacen referencia a otras líneas. Tenemos, por ejemplo, aquí la línea perpendicular, que sabemos que es la que cruza y forma ángulos de 90 grados entre el cruce de las dos líneas. Por ejemplo, yo le puedo decir que quiero una perpendicular que pase por esta línea, pero que su punto de referencia probablemente sea el que tengo acá, o el que tengo acá, o el de acá, o el de acá. Entonces yo le voy a dar clic a este punto para que entonces podamos crear una perpendicular en base a esta línea y con referencia al punto B. También podemos trazar líneas paralelas. Por ejemplo, aquí le voy a dar que quiero una línea paralela a mi segmento que tenía acá dibujado. Fíjense cómo nosotros podemos establecer, por ejemplo, aquí. Entonces tengo una línea paralela a esta otra línea que tengo acá también. Tengo la mediatriz, que lo que hace es trazar una línea exactamente en el medio de una línea ya trazada también. Y tengo la bisectriz, que lo que va a hacer es crear una línea en medio en referencia a dos líneas que ya tengo yo trazadas también ahí. Entonces tenemos una línea perpendicular, una mediatriz, una línea paralela y una bisectriz. Tenemos ahí también. Entonces, ahora sí me voy a regresar para acá a los puntos. Tengo yo la posibilidad de crear puntos de referencia en mi plano. Le voy a dar clic aquí y entonces yo, por ejemplo, puedo decir que quiero un punto acá, probablemente otro acá. En base a coordenadas, yo puedo decir que un punto en las coordenadas 0, 0, 2. Entonces le voy a dar clic aquí. Ahí tengo mi punto en las coordenadas 0, 2, mi punto L. Tengo mis otros dos puntos que acabo de trazar. Ahorita vamos a ver para qué los puedo utilizar. Tengo también que puedo utilizar este no lo voy a usar ahorita, un punto de intersección, en donde yo le puedo decir, sabes que quiero un punto en la intersección de esta línea con esta de acá, y entonces me genera un punto de intersección
exactamente en el cruce de esas dos líneas. Esos serían los puntos más utilizados también. Tengo por ejemplo este del medio o centro, donde yo le digo, sabes que quiero un punto en el medio de estos dos que voy a dar de referencia, y me crea entonces un punto exactamente en el centro de la distancia de esos dos puntos que tengo ahí. En los polígonos también tengo la opción de crear un polígono de trazo libre. Por ejemplo, voy a dar clic aquí. Recuerden que habíamos trazado unos puntos acá. Fíjense lo que voy a hacer, voy a dar un clic aquí, otro por acá, otro por acá y otro por acá, y entonces ya tengo un polígono trazado ahí. Puedo trazar igual otro de esta forma. ¿Sí? Para eso me sirven los puntos también, para poder tenerlos como referencia del polígono. No quiere decir que forzosamente tenga que tener puntos para poder hacer las referencias, porque yo puedo trazar un polígono sin tener puntos ya trazados. Yo los puedo ir trazando de alguna forma. Ahí tenemos también, entonces ya vemos que también puedo trazar un polígono sin la necesidad de tener los puntos de acá tampoco. Voy a trazar otro segmento solamente para poder ejemplificar el siguiente punto. Voy a trazar un segmento aquí. Tengo en los polígonos uno que se llama polígono regular, que por ejemplo yo le digo, esta es la base del polígono, y entonces me aparece un cuadro de diálogo que me pregunta cuántos vértices quiero que tenga mi polígono. Recordemos que los vértices son prácticamente los lados que quiero que tenga también mi polígono. Entonces le puedo decir que quiero 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y al recordar que es un polígono regular, pues todos van a tener la misma medida. Le voy a dar que quiero 8 lados, le voy a dar clic en OK. Entonces fíjense que tengo un polígono de 8 lados también trazado ahí en base al segmento que ya tenía acá. No quiere decir que forzosamente tenga que poner un segmento. Yo vuelvo a lo mismo. Puedo decirle que esta es la base. Me pregunta los lados. Te digo que quiero uno de 6. Y ahí también tenemos un polígono. No necesito el segmento, solamente lo hice como para una guía. Para mí es un poco más fácil tener una guía de la cual partir, que estar trazando directamente sobre el plano sin ningún sentido, ¿no? Tenemos también en las circunferencias, un circunferencia centro-punto, en el que yo puedo dar un clic a mi circunferencia. Este es el centro, y me pregunta que entonces cuál va a ser la referencia para terminar la misma circunferencia. Entonces yo puedo utilizar uno de los puntos para decir que esa es la medida de mi circunferencia, y ahí la tengo. O también tengo la opción de circunferencia centro-radio, en el cual yo puedo decir este es el centro, y me pregunta cuál es el radio. Yo tengo que escribir una medida de radio, de igual que quiero 5, y ahí tengo entonces otra circunferencia con un radio de 5 ya establecido. También tengo la opción de trazar con un compás. Voy a dibujar otra vez otro segmento por acá abajo. Voy a dibujar un segmento aquí para que me ayude a trazar la siguiente. Entonces tengo la opción de utilizar un compás. Vean qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Esta es la medida del círculo. Y si lo quiero aquí, voy a hacerlo otra vez. De aquí a acá. Y ahí tengo. ¿Sí? Entonces sabemos que, por ejemplo, es como si yo abriera un compás y dije, este es mi centro. Abro mi compás, doy un clic acá, y entonces quiero dibujar un círculo de esa medida. Ahí está mi círculo entonces. ¿Sí? También tengo la opción de una circunferencia por 3 puntos. Voy a tratar de hacerlo. Voy a dar un clic aquí. Voy a utilizar estos 3 puntos que tengo. Voy a hacer este y este acá. Y ahí tenemos entonces una circunferencia de 3 puntos. Puedo hacerlo a partir del centro. Ahí tenemos otra, que sea prácticamente lo mismo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces esa es una circunferencia de 3 puntos también. Estas las voy a dejar pendientes. En las elipses también las vamos a dejar pendientes. Los ángulos, voy a limpiar todo esto. Espérenme tantito para poder, porque ya se me amontonó todo aquí. Bueno, no guardar. Ahí tengo otra vez otro archivo nuevo. Voy a dibujar un polígono, nada más para que vean qué es lo que hace la herramienta de ángulos. Voy a dar clic, me dice ángulo, ahí lo tengo.
me sirve para medir los ángulos que están, o más bien los que hacen vértices, ¿no? Entonces, recordemos que debemos de seguir el sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, voy a dar clic aquí y luego acá. Ahí tenemos que ahí hay un ángulo de 33.01. Después le voy a dar clic aquí y luego acá. Tenemos un ángulo de 46.25 y luego aquí y luego acá. Y tenemos un ángulo de 40.73. Si yo dibujara un polígono regular, digamos un cuadrado de 4 lados, entonces ¿cuánto deberían de medir mis ángulos? Pues 90 grados, ¿no? Entonces voy a dar clic. Ahí lo tenemos, 90 grados, 90 grados, 90 grados también, y finalmente 90 grados. ¿Por qué les decía que tiene que ser en el sentido antihorario? Porque si yo lo hago en sentido horario, esto es lo que pasa. Le voy a dar clic aquí y luego acá, y vean que me marca el ángulo pero exterior, ¿no? Porque lo hice en sentido horario. O sea, primero le di clic aquí y luego clic acá. Entonces así no funciona. O bueno, a menos de que la finalidad sea obtener el ángulo que se hace hacia el exterior también. Tenemos un ángulo de amplitud dada. Voy a dibujar un segmento para que me sirva de base para este ejemplo. Da un clic aquí, otro acá, y entonces, por ejemplo, me dice un ángulo dada su amplitud. Le voy a dar clic y le voy a decir que esta va a ser mi base. Me pregunta cuál va a ser el valor del ángulo. Yo le voy a poner 59 grados. Sentido antihorario o sentido horario. Recordemos que los ángulos, otra vez, pues, lo normal es que se midan en sentido antihorario, pero si alguien lo quiere utilizar en sentido horario, ese sería de aquí para acá, ¿no? Voy a poner OK. Entonces ya tenemos ahí un ángulo también. Y si se fijan, tengo como una referencia un punto acá. Este punto no estaba, se acaba de poner justo cuando yo dibujé el ángulo. Y me sirve precisamente para que yo pueda, por ejemplo, con una semirrecta, dibujar una parte del triángulo, ¿no? Pues ya sé su ángulo, entonces dibujo una parte. Después puedo eliminar lo que me sobre. También tenemos la distancia o longitud en la que mide, por ejemplo, de aquí, voy a darle aquí, y ahí me dice que mide 3.94 unidades. También me sirve para medir la distancia, para saber el área de un polígono. Vamos a darle clic acá, ahí está también, el área es de 4, acá el área es de 23.51. Vamos también a los deslizadores. Este es importante. Voy a crear un deslizador, voy a darle clic aquí, después le voy a dar un clic por acá y ahí tenemos, ¿no? Me dice que si quiero utilizarlo en base a números, en base a ángulos o a números enteros. Yo le voy a decir, lo voy a dejar en números, está bien. Como nombre le voy a poner ejemplo. Le voy a poner que su valor mínimo sea 0 y su valor máximo sean 10, y que el incremento sea de 1 en 1. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Le voy a dar clic en OK. Tengo ya el deslizador. Una de las características principales del deslizador es que yo lo puedo mover, vean, a través del plano. Este vendría siendo un objeto flotante dentro del espacio de trabajo. Si yo muevo mi espacio de trabajo, vean que el deslizador sigue en su lugar, porque no es parte de los elementos que yo estoy contemplando dentro del plano. El deslizador es un objeto totalmente independiente, pero que puede ser referenciado. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Si yo quiero que, por ejemplo, un segmento de longitud dada, le digo que el origen sea aquí, y le digo que la longitud, no quiero un número en específico, más bien quiero que tenga de longitud lo que pueda tener el deslizador, ¿no? Entonces, en lugar de escribir el número, le voy a poner el nombre del deslizador. Le voy a poner ejemplo, porque así se llama. Le voy a poner en OK. Fíjense que ya me lo trazó como una unidad, porque es lo que está representando el deslizador. Pero si yo muevo el valor del deslizador, vean cómo mi segmento también se incrementa o se disminuye. Entonces ahí tenemos la utilidad del deslizador. También puedo crear yo un círculo, centro radio. Este va a ser el centro, y el radio que sea
el valor del deslizador otra vez, le doy clic. Entonces tenemos que, por ejemplo, vean cómo mi circunferencia y mi recta, ¿sí?, van modificándose dependiendo lo que vale el deslizador. El deslizador tiene otra función muy interesante, que si yo le doy clic derecho, le puedo dar clic en la opción que dice animación, y vean cómo empieza solo a avanzar. Va a llegar al límite, como el límite que yo puse de su valor, y después va a empezar a regresar otra vez hasta su límite inferior, es decir, hasta el 0 que yo había puesto ahí. Le voy a dar clic derecho, le voy a quitar la animación para que se quede así. También tenemos que puedo yo agregar un texto. Le puedo poner, por ejemplo, aquí ahí voy a poner ejemplos de herramientas. Veamos que también yo puedo agregar símbolos. Aquí tenemos todos los símbolos que podemos utilizar, a lo mejor para representar una fórmula, una función o algo así. También puedo agregar objetos, por ejemplo, todo lo que está aquí enlistado, los puedo agregar. Aquí están los nombres, vean. Le voy a dar clic en OK y ahí tenemos entonces un texto que también es flotante, no pertenece en sí al plano, que yo también lo puedo mover. Entonces tenemos ejemplos de herramientas. Perdón, aquí me equivoqué, no es flotante este objeto, este sí se ancla al plano. Entonces tenemos ahí esa opción. Tenemos que podemos insertar una imagen también. Voy a poner una imagen. Vamos a ponerle en el equipo, en las descargas. Vamos a ponerle ahí, vamos a poner abrir. No me abrió este archivo. Bueno, ahorita lo voy a intentar con otro. Vamos a ver si me deja. Me pide un formato en específico. Abrir. Ahí tenemos. Entonces una imagen también la podemos usar en GeoGebra. Incluso vean que la puedo modificar, rotar para un tamaño diferente. En caso de que requiera alguna ilustración para poder ejemplificar algo, ¿no?, como un tipo de experimento, también aquí en GeoGebra también podemos poner un botón que desencadene un tipo de acción. Eso lo veremos en una de las prácticas más adelante. También tenemos casillas de control para verificación, casillas de entrada para que metamos datos. También tenemos que podemos desplazar la vista, como ya lo hemos estado haciendo. También tenemos que podemos hacer un zoom de aproximar o alejar, o de mostrar o ocultar algunos objetos, o incluso borrar también algunos objetos. Todos los objetos que nosotros utilizamos en GeoGebra son personalizables. Podemos cambiar color, podemos cambiar grosor desde las propiedades de cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo me voy acá a la herramienta elige y mueve, que la primera es para elegir y mover a través de la vista gráfica. Puedo seleccionar algún objeto y dando clic a esta pequeña flechita que aparece en la barra de la vista gráfica, vean que me aparece un cuadrito de color, que yo le puedo cambiar el color a mi polígono, por ejemplo. Ahí vemos cómo va cambiando de color. Vemos también que podemos aumentar o disminuir la transparencia de este objeto, también del color de este objeto. Podemos cambiar el tipo de línea que se está utilizando, por ejemplo esta, y podemos aumentar el grosor de la línea. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a cambiar el color, por ejemplo no sé si ahí alcanzan a ver ya un poquito más la línea punteada, que la puse más en un grosor mayor todavía. Línea, ahí tenemos otras, vean cómo va cambiando el tipo de línea también. Y las propiedades del objeto en cuestión de visibilidad, si lo quiero que esté visible, si quiero que únicamente aparezca el nombre es polígono 1. Si quiero que también aparezca el nombre y el valor para que me dé también el área del polígono, solamente el valor, o un rótulo que después podemos personalizar también en las propiedades. Vamos a personalizar uno completo. Voy a personalizar la circunferencia.
y en lugar de modificarlo desde aquí le voy a dar un clic derecho y me voy a ir a la opción que dice propiedades. Vean que entonces, por ejemplo, aquí tenemos un panel de propiedades. Probablemente a ustedes les salga flotando aquí el panel. Lo voy a hacer flotante para que probablemente trabajemos igual. Tenemos que entonces podemos cambiar el nombre. Yo en lugar de que se llame D, le voy a poner circunferencia. La definición la voy a dejar así. El rótulo lo voy a cambiar, le voy a poner círculo. Si lo quiero visible o no, bien, si le quito la casilla de objeto visible, el objeto desaparece. Si quito la opción de casilla, la etiqueta, también desaparece la etiqueta. Pero por ejemplo le voy a poner nombre y valor. Fíjense cómo me da el valor de mi circunferencia. Me lo representa a modo de ecuación. El valor únicamente, el rótulo o el rótulo y valor. En caso de cualquiera de las dos cosas, bueno, cualquiera que ustedes quieran escoger. Tenemos que también lo podemos cambiar de color. Desde aquí tenemos un poquito más de colores, de disponibilidad de colores. Podemos agregar más colores. Por ejemplo, yo quiero un rojo. Bueno, vean cómo a través de la combinación de los tres colores RGB podemos empezar a crear colores diferentes también. Por ejemplo, este le voy a poner en OK. Ahí tenemos el color. La vista previa, la opacidad también. Vean cómo podemos cambiar la opacidad del color del objeto. Lo voy a dejar en 50. En estilo podemos cambiar el grosor del trazo. Vean cómo aumenta o cómo disminuye por completo. Podemos cambiar la opacidad del trazo también, que no se vea muy marcado, o que de plano se vea muy marcado también. El estilo del trazo, ya habíamos visto eso. Vean cómo va cambiando ahí. El relleno de la forma del objeto también, si lo queremos en rayado, lo queremos en almohadilla, en damero, en punteado, en colmena. Voy a poner en rayado. Algunos de los estilos de relleno tienen la opción de poder cambiar el ángulo, por ejemplo, de las líneas. Ahí las podemos observar. Y el espaciado que hay entre cada uno de esos objetos de relleno también que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera cambiar las propiedades de otro objeto, no tengo que cerrar esto y salirme y seleccionarlo, sino que a partir de aquí del panel izquierdo yo puedo seleccionar otro objeto y cambiar también sus propiedades por completo. Los puntos también son voy a buscar un ángulo. Los ángulos también son modificables. Tenemos el ángulo beta, lo voy a seleccionar, es este que está aquí. Yo lo quiero poner en rojo y vean cómo ya aparece aquí en rojo, o en morado, o en negro, o en cualquier otro color de los que tengo aquí. Entonces, nada más para dejar en claro que cualquier objeto que nosotros podamos seleccionar que esté enlistado en esta parte, en la vista algebraica, es totalmente modificable en cuestión de color, estilo, etcétera. Le voy a cerrar. Entonces, espero que haya quedado un poco claro el uso de las herramientas. Nada más voy a... ok, se me olvidaba. Giro en torno a un punto. Vean que yo puedo seleccionar esta herramienta, decir cuál punto va a ser el centro del giro para mí. Voy a seleccionar este y vean cómo el objeto puede empezar a girar alrededor de ese punto que yo seleccioné. Lo puedo deseleccionar y después seleccionar otro punto, y en base a ese otro punto también girar el objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto que está aquí, este no me va a servir porque no está cerrado completamente, pero el del triángulo sí. Miren. Ok, recordemos que este se va a hacer una circunferencia que ahorita no está visible. Ahí la tenemos también. Entonces ahí tenemos cómo podemos... perdón, es que tengo seleccionado el de acá. Voy a seleccionar este. Ahí lo tenemos, vean. ¿Sí? Ahí está. Es importante que antes de marcar otro punto quitemos el que ya teníamos seleccionado, para que no haya por ahí ningún problema. Tenemos también la opción de poder dibujar cosas a mano alzada. Cosas que no están bien definidas no las va a respetar. Por ejemplo, esto, aunque yo lo puedo dibujar,
no lo aparece. Sin embargo, si yo dibujo un círculo, vean qué es lo que pasa. Ahí está. Sí, me reconoce como la forma, un cuadrado, aunque esté chueco, la reconoce y la dibuja. Ahí tenemos. Ahí lo dibuja también. Esa mano alzada, y también podemos dibujar con un pequeño lápiz. Este sí me va a respetar las formas que yo tenga para poder dibujar ahí en GeoGebra. ¿Sale? Muy bien, entonces pues eso sí sería todo. Son las herramientas muy generalizadas, pero son las de uso más común. Espero que les haya quedado claro. Hasta luego.